Hace 50 años DC Comics era un monstruo, pero ¿qué pasó con esa empresa? ¿Cómo una empresa tan poderosa como los reyes de Batman y Superman ahora están luchando para que no se cancele su universo? Bueno, eso te diría si fuera 2017, pero ahora ya no es así. Ahora el DC Comics está más encaminado a sacar una saga mejor, a sacar un universo mejor. Pero eso antes no era así y pasaron por una decadencia que incluso tuvo que pasar por la compra de Netflix. En este video te voy a explicar cómo DC Comics decayó y cómo le está costando volver a resurgir. En el año 1966, DC Comics sacaría la serie de Batman protagonizada por Adam West. Pero en ese momento era una locura. Cada vez que pegaban un golpe aparecía un texto enorme con el ¡pam!, con el ¡piu! Pero resulta que eso fue un tabú, que eso fue algo muy revolucionario para los 60s. Esa serie duró 2 años, del 66 al 68. Y en el 68 sacaron la película de Batman, donde estaba el tan famoso spray antitiburones. Una película con toques demasiado fantasiosos que fue muy exitoso en su época y que de hecho las personas que la vieron les encantó la serie. Pero la gente de ese mismo tiempo se cansó bastante de ese Batman y deciden cancelarla por los bajos toques de rating. Y se toman un descanso de 10 años para sacar una película de Superman. Con una premisa muy clara: ¿cómo harían que el hombre de acero pueda volar? Hicieron varias pruebas, con arnés, la típica de ponerle arnés al actor y que este volara, pantallas verdes e incluso lo encerraron en una caja de cristal para que este pudiera volar en serio. Hicieron también su trabajo, que es una revolución en el cine. Lograron hacer algo histórico, que un hombre pudiera volar, que un actor desconocido como Christopher Reeve se hiciera famosísimo y que incluso alcanzara picos de popularidad bastante amplios. De hecho, Marlon Brando ganó un cheque gigantesco con la película, aunque claro, él era el típico que formaba problemas en todos los sets. Superman fue un éxito total, eso hay que admitirlo, pero ocurrió algo, y que Superman tuvo algo que Christopher Reeve bautizó como secuelitis aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que Superman tuvo su secuela 2 años después de la original. Despiden al director Richard Donner por diferencias creativas. Para los fans de Snyder no fue el único de ser destituido. Richard Donner fue la primera persona en ser despedida del estudio y que su versión saldría años después, pero no 5 años después, 4 años después como hizo Snyder, sino que salió como 30 años después, para que vean que no son los únicos. Después de que la película fuera un éxito en taquilla, pero un fracaso narrativamente. De hecho, el propio Christopher Reeve estaba harto de interpretar a Superman y cuando se cansó de interpretarlo, buscó papeles en otros lados, pero que estos fueron fracasos de taquilla. E incluso, más de un fan dijo: ¿cómo Superman va a besar a un hombre? Porque hizo una película donde interpretaba a un personaje homosexual para demostrarte que era un gran actor. Pero no fueron exitosos esos personajes. Después de mucho tiempo, DC Comics tenía una base muy sólida con Superman y deciden sacar la película de Supergirl, que ni siquiera voy a mencionar de lo mala que fue. De ahí vendría la tan famosa Superman 3, que fue una película que salió a mediados de los 80s, que fue un éxito como todas las pelis de Superman, pero que narrativamente y que la película como tal, con el público, fue mal percibida. Fue una mala película, una mala producción, etc. De hecho, pasaron muchos años y no se sabía si iban a sacar Superman 4, pero sacan la película y es considerada la peor película de los superhéroes jamás hecha. Tan mala que su versión original parecía más moderna que la versión antigua. O sea, imagínate el fiasco de película. I'm Batman. Ahora pasamos
a mucho tiempo después de la saga de Superman. Después de Adam West, la gente de Warner tenía pensado sacar una peli de Batman. Una peli que incluso era más fácil de hacer que una peli de Superman. Se pospuso mucho tiempo hasta que después de la tan infame Superman 4, deciden sacar Batman en el año 1989. La película contaba con Jack Nicholson como el Joker y Michael Keaton como Batman. Esta película venía arrastrando una crítica porque Michael Keaton era Batman, un actor de comedias románticas siendo Batman. Los fans no le entraba en la cabeza que alguien que había interpretado una comedia familiar sea Batman. Así pasaría años después con el Joker de Legend, pero esos son detalles. El punto es que no lo quería, hasta que vieron la película y quedaron fascinados, y muchos fans de aquella época dicen lo mismo. Michael Keaton es Batman. En el año 1991 vendría su secuela, donde muchos creerían que sería el inicio de una saga con Tim Burton y Michael Keaton, pero pasaría algo. El estudio haría un contrato con McDonald's. Ellos son capaces de venderle el alma al diablo para generar plata. Al ver que Burton iba a sacar una película mucho más adulta, donde habían escenas rozando el tono sexual, donde era una película que no era apta para niños, Warner se molesta y pelea con Burton, lo cual hace que Burton abandone el set. De hecho, varios padres, o bueno, varias personas, llevaban a sus hijos a las películas de Batman. Cuando los llevaban, salían demasiado incómodos porque veían chistes sexuales, problemas en la trama muy adultos para que un niño lo pueda entender. Tim Burton abandona la saga y consecuentemente Michael Keaton también abandona la saga. Así que vendría otro problema. ¿A quién casteamos y quién va a ser nuestro director?, decía Warner. Así que deciden buscar a alguien llamado George Schumacher. Este director primero casteó a Val Kilmer y a Jim Carrey. Val Kilmer como Batman y Jim Carrey como el Acertijo. Después de castear a estos dos actores para interpretar a dos personajes de los más icónicos del murciélago, la película fue una comedia, pero mucho más tranquila. Había más chistes, pero que no rozaban el tono de Adam West. ¿Era un homenaje a Adam West? Posiblemente. Eso me lo dejaron en un TikTok, que era un homenaje a Adam West, lo cual yo no estoy muy de acuerdo. O sea, Adam West quedó muy en el pasado, pero que ellos querían retomar un poquito de lo que era él. Claro, en tiempos donde no correspondía hacer un Batman de Adam West. Es como, por ejemplo, que tú hagas una peli de los años 20 en la actualidad. Si tú haces eso, vas a salir completamente funado de ahí. Porque si adaptas las costumbres del siglo XX, sales funado de ahí. Lo mismo pasa aquí con Val Kilmer y con George Clooney. Adaptas unas pelis que funcionaron en su tiempo, pero que actualmente no funcionaría. Al ver que la película fue un éxito moderado, deciden sacar su secuela llamada Batman y Robin. Al sacar esas pelis, el estudio no quedó convencido, la gente no quedó convencida, y de hecho Marvel se estaba poniendo las pilas porque sacarían Blade, consecuentemente los X-Men. DC, al ver el éxito de los X-Men y de Blade, deciden parar un poquito y pensar en hacer una nueva peli de Batman. Soy Batman. ¿Por qué? Porque Batman es más interesante de vender, no es inmune a todo, es humano, con capacidades potenciadas, etc. Entonces, al principio sí querían hacer Batman 5. O sea, las secuelas, una secuela más del universo de Burton y de Schumacher. Pero decidieron descartar la idea de sacar Batman 5. Después vendría la opción de sacar una película de Batman completamente nueva, que esa se quedaría. Al inicio buscaban un director consagrado, pero consiguieron una joya de director, alguien que con poco presupuesto logró tener varias nominaciones a premios, incluyendo los Globos de Oro. Ese era Christopher Nolan. Lo contratan para ser el director de las películas de Batman y David Goyer como escritor de las pelis de Batman. Y este era un fan acérrimo del murciélago que conocía al personaje de pies a cabeza. Hicieron una superproducción, buscaron y diseñaron su propio batimóvil como un tanque, y la película saldría en el año 2005. Puede sacar la película de éxito, pero no un éxito como The Dark Knight, un éxito moderado. ¿Qué quiere decir esto? No recaudó ni mucho ni recaudó poco, recaudó lo que debía recaudar para ser rentable.
y pasó un poquito de rentable. Al ver el éxito, se ponen a trabajar al mismo tiempo en una peli de Superman. Pero es algo muy raro. Deciden agarrar las primeras y las segundas como pelis canon y la tercera y la cuarta descartarlas y hacer una película con el Superman de Christopher Reeve cuando Christopher Reeve en el estreno de la peli llevaba 2 años de haber fallecido. Deciden fichar a Brandon Routh y se hace un bizcocho o un pasticho que a muchos fans de Christopher Reeve les encantó. Un Superman nuevo, otro actor que agarraba las ideas clásicas de Christopher Reeve, agarró el soundtrack de Christopher Reeve y de hecho muchos fans le tienen cariño a Superman Returns, pero no lo suficiente para que sea una película exitosa, que se haga un crossover con el Batman de Nolan. No se quiso hacer el crossover, primero porque la película no fue exitosa y segundo porque Nolan no quería ni crossovers, ni encuentros de superhéroes, ni formaciones de equipo, nada. En el 2008 vendría el mega evento, que fue The Dark Knight. Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? Un villano legendario, un actor como Bale encarnando a Batman a la perfección y a Bruce Wayne al unísono, un Heath Ledger legendario, incluyendo Michael Caine, que hizo una gran actuación como Alfred en la película, Gary Oldman, el actor de 2 caras, todos hicieron un gran trabajo en The Dark Knight. Mucha gente le quita mérito a Bale y mucha gente le quita mérito al actor de 2 caras, o a Michael Caine o a Gary Oldman, de no haber sido sus mejores papeles. Hicieron un grandísimo trabajo. Una película narrativamente buenísima. Una película que está hecha para grandes premios y de hecho si tú le preguntas a cualquier persona que haya visto alguna película de héroes, te va a decir que The Dark Knight es la mejor película que ha visto de este estilo. Para concluir, Nolan firmó para una trilogía y del 2012 saldría Rises, que fue el final perfecto. Batman se hace un ícono como se había planeado. Claro, después de todo, DC Comics había tocado el cielo con las manos, pero pasaría lo peor. Al principio se quería que Christopher Nolan hiciera una Liga de la Justicia. En Rises, el final es que Batman encontró metahumanos y que los va a reclutar. Pero resulta que no quiso la idea, que descartó la idea de Nolan, que quería deshacerse de Batman, que no quería ser más nunca Batman y que ya, listo, se acabó. Estoy libre, no quiero ser a Batman, ya firmé mi contrato, ya terminé mi trilogía, decía Nolan. ¡Gracias, papá Dios! ¡Gracias a mi mamá por traerme al mundo! Pero resulta que Nolan y asesoró a Snyder, fue productor de Man of Steel, aportó cosas del guión en Man of Steel, se separaron de su Batman, ya era libre, ya no iba a usar a Christian Bale como Batman, ya su Batman se acabó, se acabó. Saldría Man of Steel en el año 2013 y fue un inicio regular y una caída terrible. Porque después de Man of Steel, donde Superman tuvo un dilema moral, donde mató a Zod, claro, yo sí estoy de acuerdo en ese sentido, tenía un dilema moral, matar a Zod para salvar a la Tierra, o, bueno, que Zod matara a todo el mundo, pero que al final no lo matarías. Pues resulta, después que sale Superman vs Batman, o Batman vs Superman, al final Superman muere en su segunda película, o sea, no se entiende nada. Creas un héroe para que sea la cara de tu universo y lo matas en la segunda película sin que la gente haya empatizado con este personaje. Pues vendría Escuadrón Suicida, que estaba terminada, pero al ver el éxito de los Guardianes de la Galaxia y ver que a ellos no les estaba yendo muy bien en críticas y en taquilla, deciden agarrar una peli terminada y hacerla parecida con la misma música y con el mismo tono a los Guardianes de la Galaxia. Aunque te tengo que decir que con Bohemian Rhapsody fue un acierto, no por nada. Win está por acá en uno de mis pósters. Win está por aquí en uno de mis pósters. Ah, estoy hablando de Superman. Queen. Resulta que fue un fracaso. No sabía cómo hacer la película y encima de todo, Escuadrón Suicida ya estaba terminada. Solo que modificaron todo a últimos minutos y terminaron fracasando. En el año 2016 sale la película de Wonder Woman. Éxito total.
Aquí no se debate nada, una película que deja el poder femenino bastante alto, bastante elevado. Después vendría Aquaman y de ahí vendría Shazam. Ok, todas las películas van muy bien, pero me salté una. Pues sí, me salté Justice League. Porque se acuerdan del despido de Donner, pues a la misma le aplicaron a Snyder. Donner, en la película de Superman 2, vio que no estaba de acuerdo con lo que iban a hacer y decide abandonar. En cambio, Snyder había perdido a su hija, una pérdida personal, y deciden despedirlo. En lugar de darle tiempo para que se recuperara y volver a las andadas, deciden despedirlo y contratar al director de Avengers para que haga lo que quiera. La película tenía más de un 50% de hecha. Y aquí empezaron los problemas absurdos. Primero y principal, se quitaron cosas que mejoraban de la trama y añadieron cosas que desmejoraban de la trama. Por ejemplo, resaltarle el culo a Gal Gadot. Para los pajeros está muy bien, pero para la película no sirvió de nada. Después quitaron el montón de material que tenía Snyder, que desarrollaba los personajes y que le daba más trasfondo y algunas escenas le daban más sentido a la película. Las quitan porque tenían que hacerla más dinámica. Terminaron sacando Justice League siendo una de las películas más caras de la historia para que al final terminara fracasando. Y de hecho está más cerca del presupuesto de Endgame que el presupuesto de Avengers 1, para que te des una idea de lo cara que fue Justice League. La película fracasó en taquilla, después vendría Aquaman, después vendría Shazam, después vendría Aves de Presa, después vendría la secuela de Wonder Woman, la secuela de Shazam, Flash, Blue Beetle, Aquaman 2, películas que todas tienen algo en común. Todas fueron regulares a malas. Estas películas regulares tirando a malas vinieron porque Warner no tenía rumbo fijo, no se sabía si se iba a reiniciar el universo o no, y aplicaron la de Richard Donner con Zack Snyder. Después de que él tuviera su película casi terminada y lo despide, dice la gente que quería ver su corte, el corte de Snyder, querían ver cómo Snyder terminaba la obra. Claro, al ver eso, Warner, viendo todo el hype que había generado la gente, decide darle el trabajo a Snyder y que termine de perfeccionar algunas escenas que él no tenía terminadas, y es la misma película de Whedon, solo que le quitó todas las cosas de Whedon, incluyendo el Superman bueno, y de paso el traje negro. También enfatiza más en los personajes y encima de todo la película dura 4 horas. Obviamente la película mía de esta etapa de DC es Shazam 1. La 2 no me gustó para nada, no tenía sentido y de hecho cagó más al personaje y cagó más en la época donde iba a salir. Porque no es solo que saliera en la pandemia, sino que ya se había dicho y estaba confirmado que el universo DC estaba cancelado. Entonces, si te pones a pensar, ¿yo para qué voy a ver la película de un universo cancelado? O sea, todo mal hizo Warner al administrar este universo. ¿Pero qué pasó después? DC Comics se reinició, no como ellos querían. Ellos querían reiniciarlo con Flash, pero al final sacaron la serie de Peacemaker, que cuenta como una especie de reinicio. Sacarían Creator Commandos y viendo la crónica de un reinicio bien ejecutado. Todo eso gracias a James Gunn. Superman de David Cronenberg salió en el año 2025 y su tráiler salió, creo que fue en marzo, y salió muy tarde, demasiado tarde salió el tráiler. Llegan tarde, malditos idiotas. Porque, por ejemplo, en enero o febrero de este año ya habían salido trailers de los Cuatro Fantásticos y trailers de todas las películas que iban a competir en julio. ¡De malditos idiotas! Y el tráiler cerca de su estreno. O sea, prácticamente hicieron con la campaña lenta, pero después una campaña masiva. Porque veías a Superman en todos lados, en el cine, lo veías en los juguetes, en la mercadotecnia, incluso un Superman de más de 5 metros para que diera la ilusión de que David Cronenberg de verdad estuviera volando. La película parecía que va a recaudar unos 1.000 millones, pero recaudó unos 600 millones que duplican su presupuesto. Fue rentable y fue taquillera y fue exitosa. Fue la película más vista en streaming de la época de julio. Claro, no fue el estreno del verano, ese fue Jurassic World, pero fue un éxito. Todo parecía exitoso de DC, pero hace poquito se acaba de confirmar que por las malas películas que hizo Warner, terminó con la cancelación de su universo, que le salió muy caro. Tuvieron que venderle su empresa donde estaban
dos contendientes fuertes, Paramount y Netflix. Y al final, la que se queda con todo el parámetro es Netflix. Puede hacer lo que quiera a partir del 2029. Si el DCU fracasa, que los fans de Snyder se están saboreando eso, se puede hacer un reinicio. Y no va a volver Snyder. Snyder fue despedido de Netflix. Apréndanlo. Hasta acá este video. Los dejo con otros videos aquí arriba. Yo hice varios shorts hablando de Christopher Reeve, por eso no lo mencioné casi. Los dejo por aquí arriba y nos vemos.